la intoxicación de los mismos elementos. Sí, los elementos que son benéficos para un individuo son benéficos hasta cierto punto. Cuando estos niveles de elementos necesarios aumentan, sí, es extraordinario el aumento, ya se vuelven patológicos y se pueden intoxicar a intoxicaciones por todo eso, una serie de elementos. Entonces, esas son las características y esa es la función del hierro y es un elemento necesario, repito, a nivel sanguíneo para la producción, para tener glóbulos rojos. Recuerden que cuando hablan de anemias, por ahí hablaban de decir que podían emplear hígado y no sé qué cosas en los individuos para asimilarlo, ¿cierto? Pero no, lo importante es conseguir los alimentos que tienen alta cantidad de hierro, que son más verduras y todo, que los mismos, eso es importante, pero son creencias. Listo, Johnny, entonces eso sería lo que tiene que ver con el hierro. Cambiemos. Bien, ahora nos metemos en algo que tiene que ver, pero que es una acción que se realiza a nivel de algo muy importante, porque lo que hace esta, lo hacen absolutamente todos los biolípidos en el organismo, lo que hace esta cosa. Esta bilirrubina, ojo, es un pigmento que se produce única y exclusivamente de la destrucción de glóbulos rojos. Eso no los podemos adquirir en alimento, en ningún otro sitio se reproduce, no se produce, sino única y exclusivamente en la destrucción de glóbulos rojos. Entonces nosotros vamos a hablar de dos bilirrubinas, una no conjugada y una bilirrubina conjugada. Cuando hablamos de bilirrubina no conjugada, le digo prehepática, pero ya conjugada se caracteriza en algo diferente respecto la una de la otra. Lo primero, lo que ustedes me van a decir es, esa bilirrubina no conjugada, ¿sí? ¿Quién se la lleva al hígado? Alguien tiene que llevarla, porque en el hígado sufre un proceso de transformación, ¿sí? Y no toda, porque hay una que pasa por el hígado y vuelve y sale por la vía portal, pero no tiene ninguna transformación. Pero hay alguien que se la lleva al hígado y le dice, mire, acá está. ¿Quién? ¿Quién la lleva? ¿Quién es el vehículo de llevar ese pigmento? Si usted ya lo sabe, el plasma, pero ¿quién es el plasma? La albúmina. Recuerden que la albúmina es la principal transportadora de bilirrubina y esa albúmina tiene, entonces cuando se presenten los niveles de disminución de las proteínas plasmáticas, incluida la albúmina, ¿qué sucede? Que va a haber mucha bilirrubina que no va a poder ser transportada, y al no poder ser transportada, ¿qué hace? No llega al hígado, entonces ¿para dónde va? Para la mucosa, ¿cierto? Esa es una característica de una hipoproteinemia, una disminución de las proteínas plasmáticas, ¿cierto? Bueno, entonces en esas condiciones, esa proteína va a llegar a nivel hepático, ¿cierto? Pasémoslo. Antes de que llegue al hígado, esto ya yo creo que ya ni lo come. Es lo que les he repetido, es única y exclusivamente producida por la destrucción de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, pues obligatoriamente se entienden que son los glóbulos rojos viejos los que están siendo destruidos y ahí se aparece el 90%. Esto ya es patológico, en una eritropoyesis ineficaz quiere decir que de pronto salen a circulación glóbulos rojos que no tienen las características de consistencia y fácilmente se pueden destruir sin estar controlados por una hemólisis fisiológica y se puede aumentar la bilirrubina, pero son condiciones ya más esa, no hay necesidad porque es la condición patológica, no hay necesidad. Bueno, entonces, ojo, todas las sustancias liposolubles que se manejan en el organismo tienen las mismas características que voy a decir ahorita. Entonces, lo primero que voy a mencionar es que los pigmentos, la bilirrubina va al hígado, entonces quiere decir que el hígado maneja todas las sustancias liposolubles a nivel orgánico, ¿cierto? Esas sustancias liposolubles a nivel orgánico, ¿de dónde vendrían? ¿De dónde? ¿De qué?
Claro, claro, del alimento ingerido, de la transformación del alimento en el proceso de digestión, que es captado a nivel del plasma sanguíneo y el plasma lo transporta. Pero en el plasma no le sucede nada, única y exclusivamente transporta y lo lleva al laboratorio. El laboratorio es el hígado, y en el hígado suceden todos los procesos de transformación. Bueno, siga. ¿Y cómo? Dios mío. Bueno. El hecho de que yo diga que la bilirrubina es transportada a nivel de la albúmina no quiere decir que el 100% sea transportado como tal, por una razón muy sencilla. Hay una bilirrubina que no se transporta, y esa bilirrubina es la que va a dar la pigmentación a las mucosas. Pero estoy hablando de un porcentaje mínimo. Digo, el 95% lo coge la albúmina, el 5% no lo coge la albúmina, y esa bilirrubina va y pigmenta una serie de mucosas a nivel orgánico. Llámela vulvar, palpebral, nasal, toda la serie de mucosas. La hace ese poquito, es una pequeña cantidad de bilirrubina como tal, ¿cierto? Bueno, tiene la posibilidad de atravesar membranas biológicas. Cuando yo digo membranas biológicas, también pueden existir riesgos. Y los riesgos se pueden presentar ¿en qué momento? En que haya membranas que sean permeables, que dejen pasar bilirrubina. ¿Y quiénes serán los que tienen las membranas todavía más, no con el proceso completo de formación, sino ni que han adquirido la permeabilidad o no? ¿Quiénes serían? En los animales, ¿quiénes serían? Los que no han formado completamente su protección a nivel de membranas, porque están en un proceso de formación. Ya con eso les digo todo. ¿Ah? Exacto. No, recién nacidos ya han formado. La vida fetal, ¿cierto? En la vida fetal se están formando elementos, y esos elementos, pues, entre esos están incluidos membranas biológicas, todo. Entonces esas membranas todavía no tienen la consistencia para permitir o no permitir el paso de ciertos elementos. Entonces, veamos lo siguiente más. Bueno, pases esa y ahorita nos venimos a otra. ¿Otra? ¿Y esta? También. Ya acabamos. No. Dale, la otra. Échale el otro. Aquí. No, otra. Tampoco. No. Ahora sí vamos a acabar. Entonces devuélvalas. No la tengo. No la tengo, pero le voy a decir. Más. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Y es más que todo, son condiciones que se presentan en potros y se presentan en humanos. Y el problema viene más atrás. Para llegar a ese exceso de bilirrubina tiene que ser un poquitico más atrás. Y es la incompatibilidad de grupos sanguíneos entre dos individuos en los cuales esos dos individuos, llámelo una vaca y un toro, llámelo un hombre y una mujer, si hay incompatibilidad en los grupos sanguíneos, entonces en el feto que se está formando, ¿sí?, los mismos, o más bien, los glóbulos transmitidos por la vía umbilical, ¿cierto?, donde va la sangre, esos glóbulos se están o son elementos extraños a los que está produciendo el feto. El feto está produciendo sus propios glóbulos rojos inicialmente para su formación, pero cuando le llegan los otros los considera elementos extraños. Entonces, ¿qué sucede en eso? ¿Ahí qué sucedería? O le llegaron unos vía umbilical, pero él está produciendo otros, pero los dos son extraños, no tienen las mismas características. ¿Qué sucedería? ¿Qué? Claro, se presenta la destrucción de los glóbulos rojos. Sí, porque uno los considera elementos extraños, y un elemento extraño trata de destruirlo. Y al producir esos elementos extraños, al destruirse esa cantidad de glóbulos, ¿qué sucede?
En el feto se presenta un aumento de bilirrubina y de bilirrubina libre, ¿cierto? Y esa bilirrubina libre, ¿qué hace? Recuerde que les digo, en el feto las barreras no tienen características de tener una fortaleza porque se están formando. Y al no tener esa fortaleza, la bilirrubina puede atravesar y llega a los núcleos del cerebro, ¿sí? Y se deposita en esos núcleos, y al depositar en esos núcleos, él pierde completamente la función el individuo, ¿cierto? Y es demasiadamente difícil que esa bilirrubina vuelva a soltarse de ahí, ¿sí? Entonces, cuando en los potros aparece una condición patológica que se llama el Kernicterus, que es la misma hiperbilirrubinemia de los recién nacidos, de los potros recién nacidos, entonces son características que en determinado momento pueden ser mortales, ¿sí? O con condiciones nerviosas irreversibles en el individuo, ¿cierto? Esa sería una característica. La bilirrubina libre quiere decir o más bien, la bilirrubina conjugada, ¿sí? Puede también aumentar su cantidad, su concentración, cuando se presenta una acción que sería ¿cuál? Que no se conjugó, o que no se conjugó. En la libre, porque se presentan que hay barreras que la deja pasar, pero por incompatibilidad sanguínea, pero en la conjugada, que eso sí se puede presentar en el individuo ya no recién nacido, sino también en el adulto y todo. La conjugada en determinado momento cuando puede aumentar, y puede aumentar también la libre, porque ahorita vamos a ver qué hace en el hígado. ¿Cuándo? Cuando hay situaciones del laboratorio, cuando hay hepatitis. Ustedes saben, y yo creo que tienen conocimiento claro de que en una hepatitis, cuando se presenta una inflamación del hígado, el individuo se torna con unas características amarillentas. ¿Por qué? Porque aumentó la bilirrubina libre y se fue hacia los sitios donde normalmente se va en pequeñas cantidades, llegaron cantidades porque no hay quien la conjugue. El que está conjugando está dañado, ¿cierto? Entonces, en esas condiciones, ahora sí pasemos y analizamos esto. Bien. ¿Cuándo se puede aumentar la bilirrubina libre? ¿Cierto? O sea, la que no está transportada por la albúmina. Primera razón y más que lógica, no hay elemento transportador. No. Se encuentra disminuido el elemento transportador. El elemento transportador se llama albúmina. Cuando está disminuida la albúmina. Bueno, en unas palabras, ¿cuándo se pueden disminuir las proteínas plasmáticas? En general todas. Si son proteínas, ¿cuándo se pueden disminuir? ¿En qué acción de un individuo o de un animal se pueden disminuir las proteínas? ¿Las proteínas de dónde se producen? El hígado las transforma, pero ¿dónde se producen? Del alimento, ¿cierto? Los estados de desnutrición, de caquexia, ¿a qué conducen? A una disminución del número de proteínas plasmáticas, porque son parte de un elemento proteico, ¿cierto? Bueno. Ojo a eso, disminución de los sitios de afinidad de la albúmina. ¿Qué pasa? Que la albúmina transporta la bilirrubina, pero hay unos elementos que le compiten en el transporte, ¿cierto? Y de pronto la quieren desplazar, ¿sí? O la bilirrubina no tiene las calidades suficientes para transportar albúmina. ¿Por qué? Porque es una bilirrubina de no muy buenas condiciones, full. Full quiere decir que está guardado en su parte en los músculos, que está guardado en el hígado, que hay en el vaso.